Ese no soy yo, soy yo. Bueno, pues buenas tardes. Daros las gracias por estar aquí con nosotros, dado el día que hay, que es muy poco apetecible haber salido de casa, con lo cual es más de agradecer. No estamos seguros si la conexión exterior se realiza o no, porque no estamos seguros si han recibido el código Zoom para conectarse. Entonces, a lo mejor puede ser que solo asistamos los que estamos aquí. Yo espero que no, que sí lo hayan podido recibir y que, evidentemente, pues sea más gente la que lo esté viendo. Bueno, yo lo presido porque soy el vicepresidente de la asociación, pero quien debería estar aquí es Luis Guerrero, pero el hombre le ha surgido un viaje fuera de España, no ha podido estar y, bueno, es el servidumbre que tienes el vicepresidente, te llaman y vienes cuando decide el presidente lo que tienes que hacer. Por otro lado, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, es muy de agradecer que se haya celebrado esta jornada, muy de agradecer a Ana que esté aquí, que ha tenido un viaje pues malo como consecuencia, como sabéis, de las secuelas del terrible accidente que hemos pasado y que, bueno, pues para dar casi el pésame, las condolencias a las familias de los afectados. Y bueno, y también a Rafael, que es quien el alma de esto y quien luego os contará todo lo que vamos a hablar. Por otro lado, hay que decir que el tema es francamente interesante y además muy de futuro. No se escucha el audio. ¿No se oye bien? ¿No me escuchan? Pues entonces quiere decir que... A ver... Vale. A lo mejor solo se puede hablar desde allí. ¿Me escuchan ahora? Sí, bueno, pues muchas gracias. Bueno, ya no voy a repetir lo que he dicho, más o menos he dado las gracias a todos los que están aquí por estar, dado que el día no es muy favorable a salir de casa. Y sobre todo, pues las gracias a la ponente principal, a Ana, que ha hecho un viaje pues duro, porque en estos momentos, dada que los trenes de alta velocidad ya se han convertido en trenes de media, si queréis, o baja velocidad, pues ha tardado mucho más tiempo en venir del previsto. Y luego también a Rafael, que es realmente el alma de este comité, esta comisión, y es quien ha organizado esta jornada, que por otro lado el tema es de plena actualidad, porque como sabéis ya la Unión Europea exige que los buques de más de 5.000 toneladas tengan potencial para conectarse a tierra en puerto, y además que realmente ella representa a los que están desarrollando estas tecnologías y esas técnicas en el puerto de Barcelona, que ha sido uno de los que empezó con él y donde además se encontraron con el gran problema al ser base de compañías de cruceros importantes, tú lo sabes, Andrés, en tus tiempos anteriores. Y claro, el buque de crucero, que como sabéis tiene un consumo energético mayor para aquello que no es propulsión, y todo eso se hace con electricidad, con lo cual obligaba a tener los auxiliares de grandes buques, de muy grandes buques, prácticamente encendidos, sustancia en puerto, lo cual provocaba una tremenda contaminación y problemas a la ciudad, como bien sabe Ana. La Autoridad Portuaria de Barcelona fue de las primeras que empezó a trabajar en esto, ha avanzado mucho y Ana nos contará a dónde han llegado y a dónde esperan llegar. Ya no me voy a entretener mucho más, puesto que es ella quien la tenéis que oír y a Rafa, que es quien lo va a hacer la presentación. Y por mi parte vuelvo a daros las gracias por estar aquí y estoy seguro que va a ser una sesión altamente interesante. Así que nada más y cuando tú quieras, Rafael. Gracias, Luis. Gracias, Luis Ramón. Gracias a todos los asistentes, porque efectivamente no es el mejor día. No era el día que más invita a salir de casa a media tarde para escuchar una cosa tan específica, ¿no? Puedo deciros que sí estamos conectados por Internet y que tenemos, la última vez que he preguntado, había ya más de 40 personas conectadas, que no está nada mal para lo que suelen ser estas cosas últimamente. Pero teníamos, en la jornada teníamos inscritas 150 personas, de los que 30 y tantos en presencial, estáis aquí ya la mayoría de ellos, y más de 100 en remoto, ¿no? Así que la esperanza es que con el tiempo se acabe conectando bastante más gente. Bueno, entonces... yo tengo que agradecer a Ana, yo sé que el viaje ha sido complicado, las garantías de horario eran nulas, o sea, lo mismo le decían que podía durar el viaje, desde luego lo que no iba a durar eran 2 horas y media, y podía durar cualquier cosa entre varias horas, ¿no? o muchas horas, o sea, ese era un poco el margen, ¿no? Y ella, pues, yo le pedí por favor que viniera porque
era una jornada importante y aplazarla no nos iba a ayudar nada a difundir el tema. Esta jornada nace de una presentación que hizo Ana en una jornada que organizamos en el mes de noviembre en Barcelona sobre buques eléctricos, buques de propulsión eléctrica. Eléctrica en el sentido, hay muchos barcos que están propulsados por motores eléctricos hoy en día, pero generan su propia electricidad con motores diésel, con grupos diésel generadores. Sino buques que funcionan con electricidad a base de baterías. Obviamente no pueden ser barcos de larga distancia ni de gran tamaño, son todavía barcos pequeños y lo dividimos en dos partes en esta jornada técnica en Barcelona, embarcaciones portuarias de servicio portuario y luego otra que eran embarcaciones ya de marítimas, no tanto oceánicas como marítimas. Y ahí nos contaron pues, lo que están haciendo en este momento armadores de diversos tipos para ir introduciendo la propulsión, el llevar la energía a bordo o una parte de ella en forma de baterías, en lugar de llevarla como combustible fósil, ¿no? Un combustible derivado del fósil. Y cuando estábamos organizando esa jornada, empezamos a hablar de posibles ponentes, temas a tratar y tal, y todo el mundo me decía, pero no te olvides de Ana Arévalo, ¿no? Y efectivamente la presentación, no nos olvidamos de Ana Arévalo, nos dio una de las primeras, me parece que fue la primera, ¿no? de la jornada, y nos gustó muchísimo. Y entonces yo le pedí, por favor, si tenía un momento libre para venir a Madrid para contarnos esto aquí otra vez pero ampliado. Es decir, sin el límite de tiempo que tenía allí en Barcelona, que eran bastante estrecho, y ella ha tenido la gentileza de venir a contárnoslo, ¿no? Ya ha explicado Luis Ramón, los barcos ahora, por reglamento, a partir de 2030, me parece que es, los puertos tienen que ofrecer a los barcos una conexión de energía en tierra mientras están atracados. Y los barcos de más de 5.000 toneladas de registro tienen la obligación de conectarse a ese suministro del puerto. Bueno, todos los barcos han tenido siempre una conexión a tierra, pero se usaba, eran conexiones de relativamente poca potencia. El tema es que estamos hablando, Ana nos decía hace un momento, ya nos lo dirá luego más claramente, pero que un barco de cruceros tiene una conexión de 12 megavatios. Y si se te juntan 4 de esos y 3 portacontenedores que tienen también sus buenas, pues te meten 50 o 60 megavatios de conexión simultánea, ¿no? Entonces estamos hablando de un tema importantísimo. Para los puertos es una inversión enorme y para los barcos, ya ahora los que se van entregando tienen obligación de tener el sistema instalado, ¿no? Y tener la posibilidad. Ana es la jefa la responsable del tema de suministro de electricidad a buques en el puerto de Barcelona, y el suministro de electricidad a buques tiene el nombre en inglés de Onshore Power Supply, que es la OPS que figura ahí en esto, ¿no? Yo tardé tiempo en enterarme de eso, yo pensaba, Sí, claro, también cold ironing, que ni cold ni ironing, o sea, y nada más. Yo le cedo la palabra a Ana y le pido que, al revés, normalmente tengo que pedir que sean breves, que se atendan, que se ajusten a la jornada y tal. Hoy, como eres la única ponente, habla lo que tengas que hablar. Buenas tardes. Las expectativas son altas, espero poder cumplir con ellas. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a la asociación, al colegio, a la Asociación de Ingenieros Navales por invitarme. La verdad es que en mi defensa tengo que decir que en Barcelona solo me dieron 2 minutos, o sea que era muy fácil venir y hacer una cosa un poco más ampliada, ¿no? Gracias a todos los presentes, a todas las presentes también por estar aquí en un día, efectivamente, que me habéis puesto un Madrid bastante feo hoy, bastante lluvioso, pero bueno, también os digo, se está mejor aquí que en la calle y espero poder hacer un repasito de todo, que al menos os vayáis de aquí con
un poco con la sensación de que no habéis perdido el tiempo y que no habéis perdido la tarde. A los que estáis conectados, también gracias por estar conectados. Y bueno, pues yo creo que si os parece empezamos. La batería se me está agotando, pues empezamos bien. Bueno, vamos allá. Bueno, si no, lo hago un poco a pelo y ya está. Vale. Bueno, mi idea de hoy, como ya me han dicho, como me han dado todo el tiempo, y lo peor que pueden hacer conmigo es darme todo el tiempo del mundo. No me conoces mucho, Rafael, y no lo sabías, pero esto es fatal. Que me des todo el tiempo del mundo es fatal, porque nunca cumplo con el tiempo. Pero bueno, la idea un poco de hoy es que os vayáis de aquí con 3 conceptos bastante claros. Para ello voy a hacer un repaso bueno, primero voy a enmarcar el puerto de Barcelona, como no puede ser de otra manera, el concepto de OPS, que es lo que me gustaría que al final, sé que muchos de los que estáis aquí, porque os conozco, sabéis lo que es, pero yo espero que haya gente que tampoco sepa de qué estamos hablando y que haya venido aquí un poco con la curiosidad de saber qué es esta tecnología, ¿vale? El marco regulatorio lo voy a pasar un poquito por encima porque, como bien habéis señalado, es súper importante para la implementación que tenemos que hacer, y después me gustaría pararme en la planificación que hemos hecho nosotros en el puerto, la hoja de ruta y sobre todo las lecciones aprendidas. Al final es un tema, como bien han comentado, que es bastante novedoso. Nosotros hemos sido el primer puerto del Mediterráneo en tener una conexión eléctrica a buques en terminales de contenedores, y con 4 o 5 meses de diferencia con el puerto de Hamburgo, y la verdad es que todos los puertos europeos estamos muy juntitos haciendo muchos grupos de trabajo y hablando mucho, porque la coordinación en este tema es fundamental. Así que he enfocado mucho la presentación a contaros casi punto a punto lo que hemos hecho tanto en lo que es el diseño como en lo que es la explotación del sistema, ¿vale? Y un poco, pues al final he dejado un poco abierto para hacer unos retos, unas perspectivas de futuro, y que por supuesto podáis hacer cualquier pregunta que necesitéis. Como estamos donde estamos, que me hacía mucha ilusión estar en el Instituto de Ingeniería de España, he querido poner primero de todo esta diapositiva porque si hay una cosa que ha marcado el camino de este proyecto es la coordinación. Y en este mundo en el que a veces entre las asociaciones pues decimos no, los camineros, no, los industriales, no, los navales, bueno, pues aquí o nos ponemos todos de acuerdo, y es lo que hemos hecho en el puerto de Barcelona, o si no era muy difícil continuar, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues deciros que ha habido un gran grupo de trabajo transversal en el puerto conmigo, tanto de ingenieros de caminos como de ingenieros industriales, que han contribuido a que este proyecto sea hoy una realidad. Y creía que era un buen escenario para empezar marcando esto. El puerto de Barcelona, para los que no lo conocéis, es un puerto bastante largo, bastante amplio, con más de 20 kilómetros de muelles y muy diversificado. En nuestro puerto tenemos terminales de todo tipo y además hemos intentado apostar por poder ofrecer a los clientes una diversidad para que puedan elegir como clientes si van a una terminal de contenedores o a otra, a una terminal de coches o a otra, etcétera. Esto, que a nivel comercial es fantástico porque puedes ofrecer una diversidad tremenda, pues a nivel electrificación se nos complica un poco el tema, y después os lo explicaré. En cuanto a dimensión del puerto, más que nada para que tengáis, no vengo a hacer promoción del puerto de Barcelona, pero yo creo que sí que es importante que tengamos todos la escala. Nosotros hacemos hemos cerrado el año casi con 70 millones de toneladas, 5,7 millones de pasajeros, de los cuales más de 3 millones han venido en cruceros, y veremos cómo ligamos esto a la electrificación de cruceros, como tú me has dicho, Rafael, y casi 4 millones de TEUs, ¿vale?, en las terminales de contenedores. Empezamos a entrar ya, si os parece, en materia, y para entrar en materia yo creo que lo primero es explicar para qué se electrifican los puertos. Los puertos se electrifican porque los buques, cuando llegan al puerto, tienen unos motores auxiliares que conectan y con esos motores auxiliares generan la electricidad. ¿Podéis perdonar los que estáis al otro lado? ¿Podéis quitar micros, por favor? Vale, gracias. No sé si tú puedes silenciarles desde ahí. Vale, gracias.
Vaya. Bueno, decía, perdonad, problemas técnicos, es problemas del directo. Decía que si esta tecnología, si nosotros la estamos instalando en los diferentes puertos, es justamente para reducir emisiones. Los buques cuando llegan a puerto conectan sus motores auxiliares y consumen fuel, y esto es justamente lo que queremos evitar. Para que os hagáis una idea, nosotros hicimos un inventario, hemos elaborado un inventario para desarrollar nuestro plan de transición energética, en el que tenemos todas las emisiones que se producen no solo dentro de la autoridad portuaria, sino en el concepto puerto por todos los, pues por las concesiones, las industrias, etcétera. Es decir, dentro del contexto puerto, cuántas emisiones hay y de dónde vienen. Con este inventario lo que conseguimos es señalar dónde están cada una de esas emisiones y cómo podemos paliarlas, ¿no? El caso es que nos salió aproximadamente 500.000 toneladas, como podéis ver en la diapositiva, de las cuales el 47% son debidas a los buques cuando están atracados en puerto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que con la tecnología OPS nosotros vamos a ser capaces de reducir un 47% de todas las emisiones que tenemos contabilizadas en el puerto de Barcelona. Con lo cual yo creo que digamos, es una tecnología lo suficientemente importante por el beneficio, por el impacto que va a tener. Vale, pues os parece que pasemos ya a qué es el OPS, y aquí señalar básicamente el esquema típico que podéis ver en pantalla. Para que un OPS funcione, nosotros necesitamos una cometida de la red en alta tensión. Después miraremos si esta cometida viene de la distribuidora de zona o viene de red eléctrica, de la distribuidora nacional, pero en principio lo que necesitamos es un punto donde haya conexión. Desde ese punto lo que hacemos es distribuir esa energía hasta lo que es propiamente el OPS, que después miraremos a nivel técnico qué es lo que tiene. Y en ese OPS yo siempre digo, ¿no?, es donde se produce la magia, es donde cambiamos voltaje, cambiamos frecuencia y somos capaces de llevar hasta borde de muelle la potencia que el buque necesita con el voltaje y la frecuencia que el buque necesita. Aquí, digamos, nosotros tenemos la casuística de estar a 50 hercios, los buques en su gran mayoría vienen a 60 hercios. Este es un problema que, por ejemplo, en América no tienen que afrontar, pero que nosotros aquí tenemos que afrontar y resolver técnicamente. Después, en borde muelle, siempre hay, o suele haber, un sistema de gestión de cables. Otra vez se llama en inglés, o sea que escucharéis varias veces durante la presentación la palabra CMS, Cable Management System, porque, bueno, pues porque ya sabéis que todos estos equipos pues vienen en inglés. Y con este sistema de gestión de cables, que si me permitís, y quizás no es el foro más adecuado para simplificarlo tanto, pero es un alargador muy grande, conseguimos conectar desde la caja de conexión hasta el barco. Si lo llevamos a términos o a un esquema un poco más técnico y menos didáctico que el esquema anterior, al final lo que vamos a tener es la red nacional, que nos va a dar a 25.000 si es que vamos a la distribuidora de zona y 50 hercios. En el caso de los OPS que tenemos en el puerto de Barcelona, nosotros transformamos, hacemos la conversión de frecuencia en baja tensión, con lo cual entra la potencia, la bajamos, hacemos la conversión y después la volvemos a subir para llevarla al muelle al voltaje que necesita el buque, que esto normalmente viene marcado por la IEC y normalmente son 6.600 o 11.000, y bien lo podemos dar a 50 o a 60 hercios. Cuando hablamos de cómo conectamos a los buques, yo creo que es importante que definamos si existe la normativa que estandariza y
¿qué normativa es esta? ¿Vale? Porque yo cuando empecé en esto y en el tema de electrificación de muelles en el puerto, alguien me ha comentado antes, ¿hace mucho que empezaste? Sí, hace mucho que nos lo estábamos mirando. En serio, empezamos justo ahora en febrero, va a hacer 6 años, y lo que os cuento hoy es lo que hemos hecho en estos 6 años. Antes de eso, efectivamente, habíamos hecho muchos estudios, habíamos hecho muchas aproximaciones, habíamos subido a los buques para intentar determinar la potencia eléctrica que necesitaban, habíamos hablado con los armadores para ver si iban a aceptar estas conexiones. Bueno, se habían hecho aproximaciones, pero digamos, no se había decidido invertir y tirar adelante un proyecto, que es lo que sí que se ha hecho en los últimos 6 años. Y en aquel momento, hace 10 años, lo que se oía siempre en todos los foros era no hay estandarización. Como no existe un estándar, no se puede hacer. Porque imagínate que yo, armador, yo en aquel momento hablaba mucho con los armadores, imagínate que yo, armador, pongo todo, me gasto $500,000 en preparar mi buque para conectarse y cuando llego a puerto mi enchufe no es compatible con el tuyo. Yo esto lo he escuchado en muchísimas reuniones muchas veces, ¿no? Afortunadamente, la norma IEC 80.005-1 se ha desarrollado para alta tensión, para media tensión y alta, o lo que sea, se dice media tensión o alta tensión, depende donde lo nombres, y es decir, que para instalaciones de más de 1000 voltios se utiliza la IEC 80.005-1. Después tenemos la de baja tensión, que es la 80.005-3, que está actualmente en desarrollo en retoques, digamos, y luego está todavía sin iniciar, y esto es una de las cosas que también se comentó en la jornada a la que te referías antes del puerto de Barcelona, de los buques eléctricos, que es la que se refiere a corriente continua, que es la 80.005-4, que, bueno, pues que se tiene que desarrollar porque si no va a ser muy difícil que los estándares cuadren. El estándar de alta tensión básicamente nos da dentro de los tipos de buque la potencia que tenemos que suministrar a cada tipo de buque en función de la demanda eléctrica que tenga este tipo. Sobre todo define los cables y los conectores, tanto en tierra, para que después sean capaces de estar estandarizados con los de a bordo. Y, muy importante, un tema de seguridad. Estamos dando energía a 6.600 voltios o a 11.000 voltios, y esto quiere decir que o tenemos un sistema de seguridad altamente seguro. Perdonad, ¿podéis silenciar los micros, por favor? No. Gracias. Vale, o tienes un sistema que sea intrínsecamente seguro, o si este sistema no es intrínsecamente seguro, pues seguramente tendremos un problema, ¿no? Hay unos pines de seguridad en el cable, en esta misma fotografía que os he puesto aquí, que permite hacer unos loops de seguridad que automáticamente van chequeando que el sistema en tierra y a bordo, que todo el sistema está bien cerrado, y antes de energizar se hacen unas comprobaciones de seguridad. Todo esto está definido en la norma y es lo que se utiliza para hacer estas conexiones. En este estándar también quedan perfectamente definidos todos los componentes básicos de la instalación, así como el commissioning, la primera conexión y todas las pruebas que se tienen que hacer con los sistemas. De tal manera que, sobre todo, nos asegura la interoperabilidad. En este sentido, deciros, por ejemplo, que nosotros, ahora lo veréis, ¿no? Ya hemos conectado más de 50 buques portacontenedores diferentes y no hemos tenido ningún problema más allá de tiempos de conexión en el commissioning, porque hay muchos de ellos que han venido sin haber hecho el commissioning previo, era la primera vez que se conectaban en la vida útil del buque y lo han hecho en el puerto sin problemas. Si os parece, damos un pequeño paseo por el marco regulatorio, solamente creo que ya lo habéis comentado, pero básicamente para centrar el que nos ha ayudado a todos los puertos a ir más deprisa y cuál es la normativa que actualmente también ha hecho que los armadores miren este tipo de proyectos desde otra perspectiva. Yo aquí
Si os parece, os cuento un poco. Hace 6 años, cuando comenzamos, nosotros comenzamos porque somos un puerto grande, que estamos en medio de la ciudad y tenemos, como habéis comentado, muchísimos cruceros y también muchísimos ferries en el medio de la ciudad. Con lo cual, cuando tú paseas por allí, por el muelle, que además es un muelle abierto a la ciudad, que puedes pasear, bajas la Rambla y prácticamente ya estás en el puerto, pues si tienes un ferry operando, que tenemos cada día muchos, pues tú ves al ferry y escuchas el ruido y ves la chimenea y ves el humo y estás en medio de la ciudad. Entonces, de repente, nosotros como autoridad portuaria, como entidad pública, recibíamos quejas de los ciudadanos, quejas de los vecinos que nos decían: Puerto de Barcelona, este barco lo puedes atracar en otro lado porque lo estás atacando delante de mi casa y a mí me molesta mucho. ¿Vale? Entonces, esto fue un poco el inicio de que una de las presidentas que tuvimos, Mercè Conesa, hace 6 años, decidió que si existía, averiguó que había una tecnología que servía para evitar esto y decidió que si esa tecnología existía, nosotros en el Puerto de Barcelona la teníamos que implementar y que le daba igual si estábamos obligados o no estábamos obligados a hacerlo, pero que nosotros como entidad pública teníamos la obligación de implementar una tecnología que mejorara la calidad del aire de nuestro puerto y mejorara la calidad del aire de la ciudad. Y así nació este proyecto. El empuje fue un empuje puramente de cariz casi social, diríamos. ¿Vale? Y claro, esto implicaba que nosotros empezábamos a planificar el proyecto y a planificar qué es lo que íbamos a hacer, y cuando veíamos la inversión que teníamos que hacer, 5 millones aquí, 6 millones allá, 8 millones allá, claro, pensábamos, lo mismo acabo esto y cuando acabe, aquí no hay nadie que se quiera conectar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces empezamos a hablar con los armadores para asegurarnos que podíamos firmar con ellos algún convenio de colaboración y nos asegurábamos que ellos se conectaban. Al principio no nos hacían mucho caso, ahí os lo dejo. Sí, les parecía muy interesante, pero la pregunta básica es: ¿esto cuánto me va a costar? Llegamos con un par de armadores a acuerdos con MSC y con Grimaldi, acuerdos de usted se conecta y el precio va a ser el mismo que el que usted paga por el fuel si está conectado a tierra, y a partir de aquí, bueno, pues si el precio lo manteníamos, los armadores estaban por la labor. En particular, Grimaldi además dio un paso más, porque en el tema de contenedores, los portacontenedores ya salían de astillero y tenían la tecnología a bordo, pero los ferries se daba la casuística de que no estaban preparados, con lo cual necesitábamos que además el armador invirtiera a bordo más o menos a la vez que nosotros estábamos invirtiendo en tierra. Y entonces, en este sentido, se firmó un convenio con Grimaldi para asegurarnos que ellos iban a poner al menos un barco. Bueno, cuando aparece el Fit for 55, que está englobado dentro del European Green Deal, que está abogando por una neutralidad, o que tiene como objetivo una neutralidad climática, el Fit for 55 lo que hace es definir exactamente que la reducción se tiene que hacer en un X% y que de aquí aparece el AFIR, ¿vale?, que obliga a los puertos a tener el OPS en el 2030 para todas las terminales de buques de más de 100 escalas de buques portacontenedores, de más de 40 en el caso de cruceros, en el caso de ferries, perdón, y más de 25 en el caso de cruceros, efectivamente, para todos aquellos puertos que tienen buques de más de 5.000 GTs. ¿Esto qué quiere decir dentro de la red de transporte transeuropea, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que prácticamente la gran mayoría de autoridades portuarias del Estado español tenemos la obligación de electrificar alguna terminal o varias terminales. En el caso del Puerto de Barcelona, y si os acordáis del planito que os he puesto en la primera o en la segunda slide, pues en nuestro caso nosotros tenemos que electrificar en el 2030, tenemos que tener electrificadas 2 terminales de cruceros y una terminal multipropósito, 2 terminales de ferries y 5 terminales de cruceros, que son 7 atraques de cruceros.
En paralelo, efectivamente, los barcos también están obligados a conectarse a la infraestructura de tierra cuando llegan a los puertos en el 2030. Si no, tienen penalizaciones. Aquí, digamos, tenemos penalizaciones todos. El Estado español tendría penalización si los puertos no están preparados y los buques tienen que pagar unas multas muy elevadas si no se conectan cuando llegan a puerto. Bueno, pues este marco regulatorio no ha hecho otra cosa que acelerar todo el proceso de electrificación, con lo cual aquellos puertos que ya habíamos empezado a movernos nos ha ido de perlas porque al final tenemos una inercia que nos ha permitido que de repente aquellos armadores que prácticamente no querían hablar contigo, al día siguiente de salir esta normativa te llamaban para decirte, oye, ¿tú cuándo lo vas a tener? Que yo me quiero conectar, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado mucho para trabajar con ellos, intercambiar datos y tener mucha más información. Y luego todo esto también se ha trasladado al marco regulatorio nacional. Hace poco salió la Ley de Movilidad Sostenibles, donde en línea con el AFIR establecían la obligación de que dispongamos de infraestructura OPS en las autoridades portuarias. Y además, en esta ley, en la Ley de 24/2013 del sector eléctrico, se señala una disposición adicional 20ª que se reforma y que permite a las autoridades portuarias, en su calidad de gran consumidor, dar este suministro eléctrico a buque y si no, transmitirlo a empresas privadas autorizadas por esas autoridades portuarias. Del marco legal no quiero profundizar más, pero sí que me gustaría que nos quedáramos todos con una idea muy clara, y es que la tecnología existía y el marco legislativo no nos acompañaba. La importancia de que el marco legislativo nos acompañe en este proceso, como en todos, pero en particular en este proceso, es súper elevada, porque ha habido un antes y un después de normativa en cuanto a actitud de clientes hacia el uso de esta tecnología, ¿vale? Con lo cual yo creo que esta parte es importante y aún hay mucha parte de la legislación que no está del todo desarrollada y que se tiene que ir desarrollando aquí al 2030 para que jurídicamente estemos todos más, no sé si decir la palabra protegidos, pero al menos más seguros en un marco más legal, más seguro. Vale. Ah, muy bien. Bueno, no, tranquilos, no pasa nada. ¿Ya está? ¿Puedo continuar? Es que lo peor es que yo a vosotros no os veo, entonces no sé exactamente qué es lo que está pasando al otro lado del micro, solo os escucho. Sí, un segundito. A ver, por una mala comunicación, aquí en el Instituto no tenemos los privilegios de administrador de la comunicación en Zoom. Por tanto, no podemos silenciar los teléfonos o cortar las cámaras o quitar a la gente que por error intenta presentar su pantalla en la presentación general. Por lo tanto, os pido a todos los que estáis en remoto que tengáis mucho cuidado, por favor, de tener los micrófonos silenciados hasta que lleguemos a la parte de preguntas y respuestas al final de la presentación de Ana. Mientras tanto, las vais apuntando en un papelito y al final las podéis presentar, ¿no? Y tener cuidado también con la pantalla, de no poner vuestra pantalla en presentación para todo el mundo, porque nosotros desde aquí no podemos controlarlo. Eso la próxima vez ya tendré yo cuidado en que esto no pase, pero esta vez está pasando. Entonces, por eso aparecen de vez en cuando en la pantalla que todo el mundo está viendo, aparecen cosas que no es lo que están presentando. Así que, sin más... No es un boicot, entonces, ¿no? No es un boicot. Vale, no está bien. No lo hacen con mala intención. Bueno, en cuanto a ahora
una vez que ya hemos contextualizado un poco, ¿no? Yo creo, sabemos que es un OPS, sabemos cómo funciona, sabemos que necesitamos energía, hemos hecho un paseo, ¿no?, por la legislación, y antes de seguir, a mí lo que me gustaría, yo en esto soy poco ingeniera y queda muy mal decirlo aquí, pero a mí me gustan muchísimo las imágenes y me gustan muchísimo los vídeos, así que os he traído uno para que antes de empezar a explicaros lo que hemos hecho, primero lo veáis para que luego cuando os lo esté explicando yo creo que será mucho más sencillo para todos identificarlo. Entonces, si funciona, sí. El muelle de Sant Bertran acoge la terminal del Port de Barcelona más próxima al centro de la ciudad. Cada día atracan ferris que conectan de una forma eficiente y sostenible Barcelona con las Baleares y el norte de África. Ahora, esta terminal cuenta con el primer sistema Onshore Power Supply para ferries del Port de Barcelona, que dará servicio diario a los barcos que conectan Barcelona con Palma. Este innovador sistema conecta los barcos a una red eléctrica que les suministra energía verde y permite que paren los motores y dejen de generar emisiones y ruidos mientras están en el puerto. Así, el Port de Barcelona contribuye a mejorar la calidad del aire y el confort de los vecinos de su entorno. El sistema combina una instalación fija que adapta la frecuencia y la tensión de la corriente eléctrica a las necesidades específicas de cada barco, con un equipo móvil que facilita la conexión a bordo. Este último sistema se ha diseñado a medida de las necesidades de la terminal, donde se ha integrado con una nueva instalación a pie de muelle, haciéndolo compatible con la operativa diaria y que permitirá incrementar la capacidad en el futuro. Se trata del segundo sistema OPS que se instala en el Port de Barcelona después de la entrada en funcionamiento de un sistema similar para grandes portacontenedores en la terminal BEST. Ambos OPS, en fase piloto, forman la punta de lanza del plan Nexigen de electrificación de muelles, que permite recopilar datos en tiempo real y aprender de primera mano las necesidades de este servicio de cara a diseñar los futuros OPS y el suministro de energía verde a los barcos. Con esta experiencia y la conexión de 80 megavatios garantizada por red eléctrica, los próximos años entrará en funcionamiento una red de media tensión que alimentará los nuevos OPS del Port de Barcelona. El objetivo es que para el año 2030 todas las terminales de cruceros, ferries y contenedores del puerto estén equipadas con OPS. Suministrar energía verde a los barcos, eliminando las emisiones que generan, es la pieza clave en el plan de transición energética del Port de Barcelona, uno de los pilares del camino hacia la descarbonización de la actividad portuaria. Una transformación que nos permitirá ser más sostenibles, luchar contra la emergencia climática y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, yo creo que más o menos se puede ver lo que tenemos hecho y ahora me gustaría explicaros cómo hemos llegado hasta aquí. Empezamos allá por el año 2020, en época de pandemia, a crear este plan, esta hoja de ruta que veis aquí sistematizada en un plano. Hicimos una fase preliminar que consistía justamente en ver un poco la demanda eléctrica de todos los muelles, dónde queríamos ir primero, qué es lo que necesitábamos, etc. Y aquí ya vimos en un primer momento que esta electricidad que se necesitaba para todo el puerto, porque un poco la idea que quiere dar estas canalizaciones verdes es que son realmente canalizaciones para llevar energía, para distribuir energía a lo largo de todo el puerto. Como bien ha dicho Rafael al principio, la cantidad de energía que necesitamos para suministrar o para que todos los muelles tengan suministro eléctrico a buques es de 80 megavatios. 80 megavatios nos situaba en una posición de gran consumidor y nos situaba en una posición en la que la legislación del sector eléctrico ya te impone que hagas esa petición a red eléctrica dentro de los plazos de las ventanas ministeriales que se abren para hacer esas peticiones de gran potencia. Con lo cual, cuando ponías sobre un plano en papel cuánto tiempo necesitabas para poder tener esos 80 megavatios y para poder empezar a construir una subestación dentro del puerto que te permitiera pasar de 220.000 a 25.000 y distribuir por todo el puerto, este proceso nos llevaba
del orden de 5 o 6 años. Entonces, lo que decidimos fue dividir el plan en varias fases, de tal manera que algunas de ellas se podían hacer de manera paralela, pero siempre un poco con la visión puesta en que cuando tuviéramos nuestra subestación, crearíamos nuestra red inteligente y podríamos llegar a todos los muelles. Pero sabíamos que había al menos 2 puntos en el puerto en los que tendríamos potencia eléctrica ya en el 2020, y que lo único que teníamos que hacer era solicitarla. Entonces, lo que decidimos hacer fue abrir 2 vías, abrir como diferentes paquetes de trabajo, dividimos en diferentes ámbitos de trabajo y fuimos capaces de ir desarrollando todos estos ámbitos en paralelo, sabiendo que iban a tener una conexión en algún futuro. Es decir, un plan estratégico puro y duro, donde, por un lado, íbamos a pedir la potencia eléctrica, red eléctrica, los 80 megavatios, y desarrollar la subestación que necesitábamos construir para hacer esa transformación, sabiendo que eso, insisto, nos iba a llevar bastante tiempo. De hecho, ahora estamos empezando a construir la subestación y la petición de potencia se hizo en el 2019. Después teníamos un ámbito que queríamos desarrollar, lo que llamábamos 2 proyectos pilotos, que al final era: tenemos el puerto, hay 2 sitios en donde tengo energía, en estos 2 sitios voy a hacer un OPS en cada sitio, y así al menos lo voy a poder desarrollar, implementar, y me voy a encontrar con problemas que después me van a servir para escalarlo al resto del puerto. Actualmente tenemos 2 OPS en funcionamiento y, en paralelo, sabíamos que nosotros como autoridad portuaria teníamos que actuar con unos modelos de negocio muy concretos, pero el modelo de negocio que veíamos a futuro era un modelo de negocio de una compañía público-privada que se dedicara al despliegue de todo este plan de electrificación. En cierto modo, nosotros como autoridad portuaria queríamos actuar como una startup que acelerara el proceso y creara la inercia y, sobre todo, asegurara la potencia eléctrica necesaria, y a partir de que esto ya estuviera hecho, ese despliegue se pudiera hacer con una empresa privada o una empresa público-privada. Este un poco fue el camino que decidimos seguir, sin olvidarnos que queríamos desplegar una Smart Grid, que queríamos tener un gemelo digital y que queríamos aprovechar la oportunidad de generar una nueva red de distribución desde cero, para que esa red de distribución fuera red de distribución de última tecnología. ¿Por qué no hemos utilizado la red actual que tenemos en el puerto? Bueno, varias razones. La primera, básicamente, porque es una red que a nivel técnico no sirve, es pequeña. La segunda, porque esta red también la tenemos cedidas a las distribuidoras de zona, con lo cual era muy complejo a nivel legislativo y a todos los niveles duplicar o hacer más grande, reforzar esta red. Entonces, era más sencillo para nosotros invertir en una red nueva, que además después esta red nueva iba a ser un poco, y será la red en la que se base nuestro plan de transición energética, que al final va a pasar por la electrificación. Paramos un momento aquí, solo para bajar conceptos. ¿Qué tenemos que hacer para electrificar un muelle? Un poco lo que he contado, ¿no? Analizamos las escalas, analizamos todas las flotas que tenemos en el puerto o en el muelle que queráis electrificar. ¿Para qué? Para calcular la demanda, teniendo en cuenta, muy importante, la potencia que requieren los buques y, por lo tanto, la energía que van a consumir. Y con esto ya podemos calcular el ahorro, el impacto en ahorro de emisiones que vamos a tener y, por lo tanto, el beneficio de ese proyecto, el beneficio no económico de ese proyecto. Si esto lo repetimos para N muelles, pues al final llegamos a esa potencia total del puerto, que en nuestro caso son 80 megavatios, y en ese momento tenemos que hacer toda la toma de decisiones. ¿De dónde sacamos la potencia y cuál es el modelo de negocio a aplicar? Y a partir de aquí, ¿qué tecnología escogemos? ¿Cuál es el estado de implantación de nuestros proyectos? Por un lado, tenemos el proyecto piloto de BESS en la terminal de contenedores, lo más al sur del puerto. Por otro lado, tenemos el proyecto en la terminal de ferries, lo más al norte del puerto. Al final los llamamos proyectos piloto, pero sí que es importante que tengamos en cuenta que son
proyectos a nivel infraestructura completamente definitivos y que les llamamos pilotos porque son proyectos que hemos querido crear para recopilar información que no existe en el mercado, información que nosotros estamos recopilando y estamos difundiendo en grupos de trabajo internacionales con otros puertos que están ahora desarrollando este tipo de proyectos, mejores prácticas, automatizar y crear procedimientos, ya sea procedimientos de trabajo, procedimientos de emergencia, etcétera, y colaborar con esta experiencia en el desarrollo de normativas. Estamos escribiendo ahora dos guías, una con la IAPH y otra con la PIANC, en la que se nos han nombrado expertos a nivel nacional para poder contribuir al desarrollo de estas guías. En paralelo, entonces, ¿qué hemos hecho? En la terminal de contenedores, que como veis ahí arriba está, como os decía, más al sur, aprovechamos, si veis en la foto, hay una parte de la terminal que tiene contenedores, hay otra parte de la terminal que la veis que todavía no está pavimentada. ¿Qué hicimos? Aprovechar que la terminal iba a ser ampliada para nosotros meter nuestro proyecto de electrificación a la vez que ellos hacían la ampliación. ¿Por qué es importante esto? Esto es muy importante porque las zanjas que tenemos que hacer para pasar estos cables son muy grandes, tenemos que pasar mucho cable. Tenemos que abrir mucha zanja, hemos pasado muchos kilómetros de cable y en una terminal nueva de contenedores en funcionamiento esto es muy complicado. Ya el hecho de hacerlo en una terminal que no era nueva fue relativamente sencillo, el diseño y el despliegue. Una vez que llegamos al OPS y tuvimos que llegar a borde de muelle, fue más complicado porque la viga Cantil ya estaba ejecutada. En la viga Cantil nosotros no podíamos meter tubos y teníamos que llegar de alguna manera al borde del muelle. Entonces aquí fue fundamental la cooperación con la terminal porque fue la terminal la que nos permitió utilizar algunos de los tubos que tenía la terminal vacíos para pasar los cables del OPS y además nos permitió desarrollar mover el pozo de grúas los pozos de sus grúas, ¿vale? Y en esos pozos de sus grúas pudimos meter nuestras cajas de conexión. Aquí me paro y siempre hago lo mismo, que es un apunte a los ingenieros de caminos que diseñan los muelles en los puertos. No podemos diseñar los muelles igual que los estábamos diseñando hace 40 años, ni hace 30, ni hace 20. Tenemos que hacer muelles nuevos, tenemos que diseñar los muelles sabiendo que en el borde del muelle vamos a tener suministro eléctrico a barcos, porque eso implica que tenemos que hacer previsión de canalizaciones, tenemos que hacer previsión de cajas de conexión o previsión de cadenas. Luego veréis que nosotros tenemos muelles donde hemos hecho previsión de cadenas y hay que hacer un diseño de muelles un poco diferente. Entonces yo creo que aquí es como una de las primeras lecciones aprendidas que nosotros en el puerto estamos intentando propagar de alguna manera, porque en las terminales que ya están ejecutadas no es fácil. Ahora veremos lo que hemos hecho en la de ferries. En esta terminal tenemos 2 sistemas de gestión de cables y 3 puntos de conexión en cada muelle. Como os decía antes, con este sistema nosotros llevamos ya 55 escalas. Quedaros un poco con los números, que nosotros somos muy de números, ¿no? Y para que veáis un poco la diferencia que tenemos después con los ferries. Aquí tenemos una potencia media de casi 2.000 kilovatios y mira, nos quedamos con más de 2.000 horas de conexión, ¿vale? 55 escalas, 2.000 kilovatios, 2.400 horas de conexión y una energía consumida de más de 4 millones de kilovatios hora, lo cual es bastante importante. ¿Qué tiene un OPS por dentro? ¿Cómo está hecho un OPS? ¿Vale? Arriba veis el esquema eléctrico en el que tenemos nosotros en el puerto. Nosotros en el puerto tenemos 2 etapas de 4 megavatios cada una. La norma te dice que tienes que tener un OPS que permita hasta 7,5 MVA.
nosotros, en los cálculos que hicimos en un primer momento, no acabábamos de ver que los barcos portacontenedores consumieran tanto y por eso tomamos la decisión de hacer dos etapas de 4 MVA cada una. ¿Por qué? Porque de esta manera podíamos utilizar las etapas de manera aislada o bien cerrar y utilizar las 2 etapas de manera conjunta. Entonces, en este muelle nosotros tenemos suministro eléctrico a buques o bien para un buque solamente o bien para 2 buques de manera simultánea. Como os he dicho antes, nosotros hacemos el cambio de frecuencia en baja tensión. Es el sistema que nosotros hemos elegido y tenemos en borde muelle 3 tomas, 3 cajas de conexión diferente y 2 sistemas de gestión de cable, uno de 100 metros y otro de 50 metros. ¿Cuál era la idea de esto? Bueno, la idea de esto es, primero, nos tuvimos que ajustar a las cajas, a los pozos de grúa que nos prestó la terminal, con lo cual solo teníamos opción de poner 3 cajas de conexión y la idea es que con los 2 CMS nosotros pudiéramos abarcar hasta 500 metros de muelle, de tal manera que los barcos que se colocaran en esos 500 metros, desde alguna de las 3 cajas de conexión pudiéramos llegar. Problemas que se plantean cuando haces esto, cuando empiezas a diseñar esto en un principio, ¿no? No tenemos planos de buques, no tenemos planos, no sabemos dónde están los OPS, no está publicado, cuando hablas con las navieras es muy complicado y cada uno no está unificado, con lo cual cada buque lo tiene donde lo tiene. Hay buques que salen de astillero y esto es un poco más sencillo, pero los buques que ya están diseñados y que les han refitado después, pues lo ponen donde pueden, porque no han sido previstos técnicamente para poner estos sistemas. Y son sistemas que a bordo ocupan espacio y si hay algo que en los puertos y en los buques falta, justamente es el espacio. Con lo cual, un poco aquí tenías que hacer ingeniería de diseño, pero basado en hipótesis de a ver con cuál me quedo que sea la menos mala, porque certezas no tenías en aquel momento casi ninguna. Dentro del OPS, como os decía, tenemos trafos, tenemos convertidores de frecuencia y celdas, tanto de entrada como de salida. Y luego siempre hay una oficina que es desde donde operan el sistema los operarios del OPS. Si esto lo vemos más a nivel plano sobre el propio puerto, como veis aquí, esto es interesante porque luego veréis una foto de esta parte ya operando, lo que os decía, la terminal estaba, a la vez que nosotros estábamos construyendo el OPS, la terminal estaba construyendo otra bahía de contenedores. Entonces empezamos con hacer el centro de seccionamiento. La subestación OPS, básicamente nosotros las hemos apostado por subestaciones contenerizadas, con lo cual todos los sistemas están dentro de contenedores. En el caso de la terminal, ahora lo veréis, está completamente integrada dentro de la bahía de contenedores, con lo cual es fantástico para la terminal y visualmente casi, si no te dicen que es un OPS, no sabes que eso está ahí. Pero además para nosotros tiene otra ventaja importante y es que el espacio es muy compacto, es un espacio muy reducido. Yo he estado en puertos donde tienen OPS integrados en salas, en edificios y son muchos metros cuadrados de edificio que ocupan los sistemas, mientras que aquí los tienes contenerizados y los tienes muy integrados. Los kilómetros de cable que os decía, en una primera fase desde el centro de seccionamiento, que es donde la distribuidora nos da la potencia eléctrica, nosotros lo llevamos hasta el OPS. Por detrás entramos a los contenedores y con los trafos y los variadores pasamos a las 3 cajas de conexión que tenemos en borde muelle. En el caso de contenedores hay una casuística importante. Uno, los contenedores tienen el cable a bordo, con lo cual son los contenedores los que tiran el cable y te lo dejan en el borde del muelle. Y por otro lado, la norma te dice que tienes que dar a 6.600, 50 o 60 hercios. Las cajas de conexión, en este caso tenemos, como os decía antes, 3 cajas de conexión en el muelle. Como veis, ahora veréis una foto más grande, ¿no? Pero como veis es una caja de conexión que sale. Esto fue una lección aprendida también durante el proceso porque nosotros habíamos diseñado unas cajas de conexión dentro del pozo y el operario bajaba a la caja de conexión y enchufaba dentro del pozo. Cuando intentamos en el proceso de diseño todo cuadraba perfecto,
Cuando intentamos pasar ese proceso de diseño a la realidad, nos dimos cuenta que desde el punto de vista de seguridad del operario al enchufar, eso era imposible. No tenía prácticamente espacio, estos cables son cables muy grandes y muy rígidos, prácticamente no tienen curvatura, y no había posibilidad de entrar dentro del pozo y enchufar los cables, que son cables muy importantes. Entonces hicimos un rediseño y lo que conseguimos fue que la caja de conexión, cuando abriéramos la arqueta, pudiera salir fuera, de tal manera que nosotros conectamos a pie de muelle, pero una vez que el cable está conectado, el tipo de caja de conexión nos permite volverla a cerrar, con lo cual no hay ningún enchufe fuera, ningún elemento fuera encima del muelle, ¿no? Como os decía, podemos conectar un barco o dos barcos y esto es, después de todo esto, cómo queda cuando hay un barco conectado. En este caso, como os decía, como es portacontenedores, veis que tiene arriba un mini contenedor donde tiene un reel con todo el cable. Desde ahí bajan el cable hasta ese carretón, que es el sistema de gestión de cables. En este caso este es el pequeño, el de 50 metros, y este cable con el cable rojo que veis en la parte izquierda de la imagen, el cable rojo está conectado a la caja de conexión y por el otro lado conectamos el cable negro del buque a este enrollador, a este Cable Management System, que es el que permite hacer esta conexión. ¿Por qué ese cable tiene que ir con un CMS en medio? Porque por la tensión del cable es súper importante que el cable esté prácticamente perpendicular al muelle, con lo cual al final haces que un cable perpendicular al muelle conecte justo en el CMS y es el CMS el que se mueve y el que llega hasta la caja de conexión. Esto es lo que hemos hecho en el piloto de contenedores y en el piloto de ferries la cosa ha ido un poco diferente. Primero, teníamos una terminal de ferries donde no había obras, o sea que nosotros teníamos que abrir la terminal en canal para pasar las canalizaciones. Afortunadamente, esto se ha hecho en una terminal donde hay mucho buque por la mañana a primera hora, mucho buque, sobre todo por la tarde a última hora, con lo cual lo que hacíamos era cada día abríamos y cerrábamos para que no hubiera interferencia con la operativa de la propia terminal. Aquí solo teníamos 2,5 megas de la distribuidora y lo que hicimos fue hacer también unos contenedores con 4 MVAs y 2 cajas de conexión en borde muelle. Como no teníamos potencia suficiente, aquí lo que decidimos fue instalar solo uno y dejar un sistema que en el futuro pudiéramos ampliar. Y bueno, esta es una de las lecciones aprendidas que quizás esto fue lo que hace 5 años cuando estábamos diseñando decidimos. Yo creo hoy con lo que están consumiendo los buques, que luego lo veréis, que os he traído un esquema, yo creo que hubiéramos tenido potencia suficiente para conectar 2 buques a la vez. Entonces, aquí pues seguramente nos hubiera merecido la pena hacer también 2 etapas como hicimos en BES. Pero en principio, con los datos que teníamos hace 5 años cuando diseñamos este proyecto, todo nos hacía pensar que íbamos a tener potencia solo para un buque. Con lo cual, cuando hicimos todo el análisis de inversión, nos salió negativa la inversión y no era interesante realizarla. Con lo cual, aquí, y ahora voy a los datos de conexión, si recordáis lo de 2.000, 2.300, pues fijaros, aquí la potencia media de los buques ferries es del orden de 792, solo 800, ¿vale? Kilovatios, y aquí hemos tenido 164 escalas versus las 50 y pico que teníamos en contenedores, pero sin embargo solo 731 horas de conexión. Al final, cada tipo de buque tiene su tipología de escala. En este caso, los ferries son los ferries que unen Barcelona con Palma de Mallorca. Vienen súper rápido, las operativas son rapidísimas. Hay operativas de camiones, operativas de vehículos nuevos, operativas de vehículos de pasaje y pasaje. Todo esto se hace aproximadamente en 4 horas y en ese tiempo tú tienes que conectar y desconectar el buque también.
Aquí, en este caso, nuestro esquema eléctrico también nos decidimos en el pliego de licitación por el mismo tipo de esquema, ¿vale? O sea que también hacemos la conversión en baja. Y estos contenedores, como veis, son 5, pero aquí tenemos espacio para hacer esa duplicidad de sistema que os he comentado antes. Cuando en el esquema de aquí es todo mucho más sencillo, mucho más pequeño, porque primero tenemos mucha menos potencia, pero además tenemos una terminal que no es tan grande. Entonces, aquí la distribución eléctrica dentro de la terminal es una zanja, pero no son tantos kilómetros de cable como teníamos en la terminal de BEST. Y lo que es diferente son las cajas de conexión en borde muelle. Además, aquí los barcos tienen que tener el enchufe, propiamente dicho, dentro del barco. Es decir, nosotros lo que hacemos desde tierra es acercarles un enchufe para que ellos conecten en el interior del barco. Es decir, la caja de conexión la tienen en cubierta, ¿vale? Una comparativa, para ya pasar al siguiente. Diseñamos conforme, y para resumir un poco, ¿no? Diseñamos conforme la norma ISO, 9 megavatios versus los 3,5 megavatios en ferries. La tensión, en el caso de contenedores, la norma nos dice que a 6.600, en el caso de ferries 11.000 o 6.600. La demanda de potencia que nos da la IEC, en el caso de contenedores 7,5, en el caso de ferries 3,5. Y los cables, en el caso de contenedores, los trae el propio buque. En el caso de ferries somos nosotros los que se lo tenemos que suministrar. Esto es lo que tenemos, esto es lo que estamos operando. Hoy tenemos un buque conectado, casi cada día tenemos buques conectados, con lo cual estamos contentísimos y además estamos aprendiendo mucho. Ya hemos hecho un año de contenedores, en marzo hacemos un año de ferries y justamente estamos ahora con el análisis de KPIs para ver cómo podemos mejorar procesos, etcétera, con lo cual la verdad es que es un proyecto bastante bonito en este sentido, pero no podemos pararnos y estamos también en la construcción de la subestación eléctrica, ya que en esos años que os comentaba antes, que teníamos la ventana ministerial, que podíamos hacer la petición de acceso y conexión a red eléctrica, etcétera, hemos conseguido el acceso y conexión, tenemos una posición Puerto de Barcelona dedicada al suministro eléctrico a buques y hemos iniciado el proceso de construcción y tenemos previsto finalizar la subestación dentro del puerto en el primer semestre del 2027. En paralelo estamos también construyendo el primer OPS para cruceros, que será el primero que se conectará a esta subestación, y estamos en vías de adjudicar un proyecto para Royal Caribbean. Este sería, por lo tanto, un poco la infografía que nos daría la siguiente conexión, que al final conceptualmente es lo mismo, ¿eh? Tenemos un punto de conexión que en este caso es la subestación, que está a su vez conectada a red eléctrica española, donde nos llega la tensión, en este caso nos llega a 220.000. Nosotros en nuestra subestación hacemos pongo comillas, distribuidora y transformamos a 25.000 y esos 25.000 son los que distribuimos a lo largo de todo el puerto para llegar a los diferentes muelles. Una vez que llegamos a los diferentes muelles, el esquema es exactamente el esquema conceptual que hemos visto tanto en tanto en contenedores como en ferries. Llegamos al OPS, en el OPS transformamos y llegamos a borde muelle y en borde muelle suministramos a los buques. Importante aquí que me lo he dejado, es que estamos la primera, desde la subestación hasta el muelle adosado, que es un muelle adosado al puerto, como bien se puede ver, que es donde tenemos los cruceros. Estamos construyendo tanto una línea de media tensión que llega hasta aquella esquinita donde está la línea discontinua, y la línea discontinua es justamente una canalización submarina submarina y subterránea que pasa por debajo del fondo del canal de entrada de los buques al puerto de Barcelona. Este es un
un proyecto de ingeniería bastante interesante que nos ha llevado algún tiempo hacer el diseño y que ahora ya está en construcción, y va a ser por ahí por donde pasaremos los cables para poder hacer este suministro de los 50 megavatios que vamos a necesitar en adosado para poder conectar los cruceros, porque como hemos dicho ya un par de veces o tres, los cruceros son los buques que más demanda de energía necesitan. La subestación Port se sitúa donde la veis ahí en el puerto. Es una subestación al uso, es una subestación GIS que la hemos diseñado bastante grande para que sea una subestación de futuro, es decir, en esta subestación nosotros queremos pivotar todo el plan de transición energética del puerto, con lo cual si a futuro necesitamos más energía o generamos mucha energía y necesitamos evacuar esa energía, esta subestación está pensada para que nos permita hacer estas operaciones, con lo cual aquí otra vez hemos tenido que diseñar sobre hipótesis que no sabemos, muy de futuro, que no sabemos qué van a hacer, con lo cual hemos tenido que sobredimensionar un poco para poder estar preparados. La subestación ahora mismo está, como veis en la fotografía, hemos pilotado y estamos en proceso de construcción. El render es el que veis ahí, más o menos tendrá este aspecto cuando se termine en el primer semestre del 2027. Por otro lado, en el muelle adosado lo que estamos construyendo son los OPS para los cruceros. Conceptualmente es lo mismo que los OPS que os he explicado hasta ahora, pero más grandes. ¿Por qué? Porque los cruceros necesitan por la IEC hasta 16 MVAs. Es decir, tenemos que tener 16 MVAs disponibles para cada uno de los cruceros para cumplir con la norma. La solución que proponemos de futuro son esos 6 casitas, si me permitís llamarlo casitas, que fijaros las dimensiones, 9 por 9 por 10, donde hay 9 contenedores más toda la parte de refrigeración en techo de contenedor, ¿vale? Que son los que tienen en este caso 4 unidades de 4 MVAs cada una para poder hacer este suministro a los cruceros. Lo que nosotros estamos proponiendo es hacer una construcción paulatina, es decir, en un primer momento haremos una fase y así se irán completando las 6 fases que se irán, digamos, sumando a toda esta solución hasta conseguir completarla. Actualmente hemos optado, aquí hemos tenido la suerte, ¿no? y aquí vemos los 3 tipos diferentes de terminales y cómo más o menos en cada una de las terminales te tienes que adaptar a lo que tengas. En la terminal de contenedores estaban construyendo, o estaban incrementándola, ¿no? y pudimos aprovecharnos de esto. En la terminal de ferries tuvimos que estar a la vez que la terminal operaba. En la terminal esta de cruceros tuvimos la oportunidad de diseñar el muelle a la vez que diseñábamos el OPS, con lo cual el muelle ya salió diseñado con una canal en U que nos permitía poner el sistema más desarrollado que había para los proyectos de cruceros. Un sistema que salió al mercado hace como 3 años, que prácticamente cuando lo metimos en el tender, en la licitación, estaba casi naciendo. O sea que estamos hablando de que además las tecnologías están cambiando muy rápido y te tienes que adaptar a estos cambios. Os enseño un poco cómo iría esta cadena en el muelle, que lo que evita es que tengamos cajas de conexión fijas, porque lo que tenemos es una caja de conexión móvil que se mueve a lo largo del muelle. It's a new design, it's not something that has been on the market before, so from the request from the Cruise Port Rotterdam to make such a solution and then to have it today, it has been quite a journey. The task for this project was to develop a new machine, a new design, a new solution that would be able to supply shore power for the vessel, but at the same time also be able to not be here when there are no vessels. Meaning that the system is completely removed when there are no vessels, that you don't have any obstacles on the quayside.
como veis, es un sistema súper innovador y que afortunadamente lo estamos implementando en las 2 terminales de cruceros nuevas, tanto en la terminal de MSC como en la terminal de Royal Caribbean. Nos quedan otras terminales donde no sabemos todavía qué sistemas vamos a implementar, porque no son terminales que vayamos a hacer en la Vía Cantil nueva, con lo cual, en principio, tenemos que buscar qué tipo de sistema somos capaces de poner en estas terminales. Y esto es una de las lecciones aprendidas, ya que vamos a entrar en este capítulo, que tenemos, ¿no? Nosotros desde el puerto, de manera, digamos, súper humilde, lo que nos ha pasado es que en cada terminal, en cada proyecto hemos tenido que estudiar muy en detalle lo que teníamos, las operativas que había, cómo teníamos el muelle y cómo dentro de esas operativas que ya existían y dentro de esa terminal que ya estaba en operación, podíamos integrar un sistema como este, que como veis no es pequeño, es bastante grande, sin interferir en ninguna de estas operativas que ya están funcionando bastante como un reloj en los puertos y que dentro de las autoridades portuarias lo que menos queremos es que esto se interfiera. Ya sabemos qué es un OPS, ya sabemos cómo se construye. Os cuento un poco un repasito de las lecciones aprendidas, tanto en el diseño como en la operación de estos sistemas. Aquí me voy a repetir un poco, ¿no? Pero importantísimo minimizar las interferencias con las operativas de la terminal. Muy importante estudiar el impacto que vamos a tener en la obra civil. Si es una obra civil existente, mirar cómo podemos hacerlo para impactarla lo menos posible, qué margen de maniobra tenemos para realmente poder hacer una caja de conexión o no. Tenemos que adaptarnos a un pozo de grúa, como nos ha pasado en BES, y sobre todo en el caso de que haya terminales nuevas, poder hacer el diseño, compatibilizar el diseño de OPS desde inicio en proyecto. Para eso es importantísimo tener muy en cuenta el dimensionamiento de todas las canalizaciones que llevan asociadas a este tipo de proyectos. Yo creo que con las fotos, los vídeos y un poco lo que os estoy contando ya tendréis todos y todas en la cabeza que estamos hablando de dimensiones, grandes dimensiones, no estamos hablando de dimensiones de medias tensiones y altas tensiones que bueno, pues, es importante tener en cuenta. ¿Qué pasa? Que esto hay que tenerlo en cuenta en un ámbito en el que hay restricciones tanto de espacio en las terminales, en el puerto el espacio es oro, pero es que en los barcos el espacio también es oro. Y cuando crees que ya lo tienes todo controlado y que ya tienes todo el diseño hecho, llega un punto que es lo último en lo que piensas, pero que casi, no sé si es lo más importante, pero es uno de los elementos más importantes, que es el sistema de gestión de cables, porque ese sistema de gestión de cables tiene que diseñarse también para que luego sea operativo en una terminal donde no quieres interferir con el resto. Con lo cual tienes que adaptar cada uno de los CMS a las terminales. Bueno, yo aquí lo que he querido simplemente ya es poneros un poco unas fotos de cómo ha sido todo el proceso de construcción para que os llevéis una idea clara de la envergadura de este tipo de proyectos. Las arquetas asociadas a este tipo de proyectos, que han sido, todo el tema de las arquetas ha sido como un mundo aparte, porque eran arquetas muy grandes que teníamos que adaptar a los sistemas. Os comentaba el tema del sistema de gestión de cables. Fijaros que en este caso, que es la terminal de contenedores, es la nuestra, pero prácticamente todas las terminales de contenedores tienen esta casuística. Teníamos 1,5 metros y medio metro entre volardo y carril de la grúa. La grúa roja y blanca que veis, que es la grúa que baja los contenedores a tierra, se mueve a lo largo de ese carril por toda la terminal, y solo teníamos este espacio para meter sistemas de gestión de cable con 100 metros o 50 metros, con lo cual han sido, sobre todo el de 100 metros, ha sido un sistema de gestión de cables diseñado totalmente ad hoc para nuestra terminal. Si veis, en el lado izquierdo tenemos como un rebose de muelle. Uno de los sistemas que tenemos, en un lado tiene ruedas, pero en el otro lado tiene una guía, y esa guía se adapta perfectamente a esa parte de muelle para poder recorrer en este pequeño espacio el muelle en longitudinal.
sea que son diseños que realmente es muy interesante de vivir un poco todo el proceso desde que tú das tus directrices de lo que necesitas que sea y luego vas acotando el diseño hasta que tienes un diseño que realmente se puede adaptar al muelle. Las cajas de conexión, como os comentaba antes, que las hemos tenido que adaptar a los pozos de grúa existentes, con lo cual tuvimos que adaptar las tapas, abrir el pozo, dentro del pozo moverlo todo para poder poner nuestras cajas de conexión, porque al final tú lo que tienes es este tipo de equipos, ¿vale? que tienes que enchufar, y en nuestro caso la caja de conexión es la que veis ahí, que esta es la que os comentaba, que podemos conectar arriba, pero después somos capaces de cerrar con esa tapa que nos permite que el cable haga la curvatura que necesita hacer. El OPS que antes habéis visto en una explanada donde no tenía nada alrededor, ahora mismo esta es una foto de la semana pasada o de hace un par de semanas, está, como veis, integradísimo dentro de la valla de contenedores de la terminal, en primera línea, y básicamente los operarios entran ahí y tenemos establecido cómo tiene que ser el sistema para que puedan entrar ahí con seguridad. Este es el CMS que os decía, que es el de 100, que lleva ruedas en un lado y canal en el otro, perdón. Y este es el de 50, que sinceramente es el que más utilizamos porque es el más versátil, es el más cómodo, se mueve no solo longitudinalmente, sino que también puede hacer curvas, y es el que utilizamos prácticamente en todas las conexiones. Esto es una visual desde la cubierta de uno de los buques que está conectado, ¿vale? Para que veáis un poco desde arriba también el poco espacio que hay entre el sistema de gestión de cables y los raíles de la grúa. En el caso de la terminal de ferries, los contenedores también están súper encajados en un lado de la terminal donde básicamente no molestaban, y dentro de la caja de conexión, en este caso es una caja de conexión mucho más simple, y aquí, como solamente conectamos un cable y pudimos hacer una arqueta muy grande, aquí sí que el operario baja y conecta directamente en la arqueta. El sistema de gestión de cables se mueve también longitudinal al muelle, y lo que hace es que cuando el barco está llegando, que lo veis allí por detrás, la máquina ya está conectada, ya está posicionada, para que en el momento en que el barco llegue y la tripulación nos dé el ok, nosotros podamos subir el cable a bordo. Este sería el momento en el que el cable se sube a bordo, y como veis, en este caso es la tripulación desde dentro del buque la que conecta y la que hace la sincronización a bordo. Esto si lo miramos desde el lado tierra. ¿Qué pasa desde el lado barco? Porque no podía dejar de señalar los barcos, aunque trabaje en el puerto y a mí no me toque montar los OPS en los barcos, pero hemos trabajado mucho con los armadores, hemos trabajado mucho con oficinas técnicas, hay unos requisitos de certificación de clase súper importantes, tenemos que fijarnos también en el impacto de todos estos equipos a bordo, y sobre todo definir bien la ubicación de las cajas de conexión. ¿Por qué? Porque esta ubicación de la caja de conexión es lo que nos va a permitir conectar o no los buques. El otro día hablaba con un armador de un sistema de gestión de cables que habían puesto en otro puerto, fijo, ¿vale? Nosotros nos hemos decantado por un sistema de gestión de cables flexible porque consideramos que de esta manera ofrecemos un mejor servicio al armador que viene a nuestro puerto, porque más o menos, da igual donde tenga la caja de conexión, vamos a ser capaces de conectarle en un porcentaje muy elevado de casos. Bueno, pues el otro día justamente teníamos una reunión técnica con un armador en el que nos decía: es que en el puerto X me han puesto un puntal fijo. Entonces, como me han puesto un puntal fijo, si yo me quiero conectar allí, la caja de conexión la tengo que poner entre esta cuaderna y esta cuaderna. Y el hecho de que pusiera ahí la caja de conexión, porque estaba obligado por el otro puerto, justamente hacía que la llevara a un sitio
muy raro, que no estaba contemplado en nuestras hipótesis de partida y que prácticamente nosotros en nuestro puerto no supiéramos si, a pesar de tener un sistema de gestión de cable de 50 y pico metros, íbamos a ser capaces de conectarle o no. Ahora estamos mirando a ver cómo lo podemos hacer para hacer una prueba. Pero bueno, esto es algo también a tener en cuenta. Importante, de nuevo, coordinación, hablar con las autoridades portuarias e intentar poner los sistemas en un sitio que sea lógico. El cumplimiento de la normativa IEC a bordo sí o sí, y sobre todo adaptación del diseño para que la operativa diaria no se resienta. Aquí hablamos de los certificados de clase, porque obviamente es importante que los buques, bueno, sí, es necesario que los buques lo tengan. Bueno, aquí he puesto un par de fotos básicamente de cómo los buques generan la energía a bordo, qué es lo que ocurre cuando no tenemos el buque conectado a tierra. Esto, digamos, son lo que se apaga cuando nosotros somos capaces de conectar a tierra. Los equipos a bordo lo que hacen es integrar un cuadro eléctrico dentro del sistema eléctrico del buque para AMP, ¿vale? Para el shore power, para recibir esa potencia eléctrica, y lo que se hace básicamente es primero conectar, después sincronizar y comienza la energización. Entonces, en ese momento, cuando tú estás a bordo, lo que ves es que es una sincronización como si tuvieras dos auxiliares. Lo que ves es que un motor baja y la tensión de tierra, la potencia de tierra empieza a subir. En el caso de los equipos de los buques portacontenedores, lo que tenemos es un reel a bordo y tienen allí, digamos, el slip ring, que es lo que baja el cable a la terminal, ¿vale? Y bueno, que puede ser diferente según el tipo de buque, pero que visualmente, si tú tienes un buque portacontenedores que lo lleve desde abajo, desde el muelle, tú visualmente lo vas a ver. Mientras que en el caso de ferries o en el caso de cruceros, tú tienes la caja de conexión dentro del buque. Temas importantes, por ejemplo, nos lo hemos encontrado en ferries, la falta de espacio. Nosotros tenemos el camión al lado de la caja de conexión. Cuando el buque viene así, o sea, tenemos que esperar a que el buque vacíe esta parte para que para que la tripulación pueda entrar y conectar, porque si no es imposible. En cuanto a la operativa, y con esto ya voy acabando, es muy importante sobre todo el tema de coordinación, planes de emergencia y KPIs operativos. Tenemos muchísimos retos, no hay nada escrito, yo repito esto, creo que es lo más importante, no hay nada escrito. Tienes que ir un poco con sentido común, intentando ir bajando todo lo que tienes y ir construyendo. Hay que coordinarse muy bien con la terminal, hay que coordinarse con Capitanía Marítima, hay que formar a los operarios. Nosotros empezamos conectando y a lo mejor en las primeras conexiones había 6 operarios. Nosotros ahora somos capaces de hacer la conexión con 2 operarios. Podríamos hacerla con 1, pero por razones de seguridad obviamente nunca mandamos a un solo operario. Y es muy importante también tener un PIC a bordo, que es la persona a bordo que sabe lo que tiene que hacer. Normalmente esto en los ferries está súper integrado, la tripulación sabe perfectamente lo que tiene que hacer y lo hace. En el caso de contenedores, lo que nos estamos encontrando es que los PIC de a bordo los externalizan. Hay una empresa que viene un señor que se dedica solo a conectar barcos. Entonces, cuando el barco viene a puerto, el PIC sube, se presenta a la tripulación, dice: hola, me ha contratado vuestro armador y vengo aquí a conectaros el barco. Y no es nadie de la tripulación, sino que es alguien externo. Todas estas cosas yo creo que son temas que a lo largo de los próximos años, cuando se vaya extendiendo, bueno, pues se irán normalizando y no sé, realmente no puedo prever dónde van a acabar. Importante para el tema, por ejemplo, de contenedores, que claro, aquí si hablamos de ferries o hablamos de cruceros, ferries y cruceros llegan a una hora, se van a una hora, está todo previsto. Más o menos funcionan como un reloj. Si no llegan a la hora que tienen que llegar, pierden el atraque, con lo cual llegan a la hora que tienen que llegar, porque además tienen pasajeros y la carga no protesta, pero los pasajeros protestan mucho si llegan tarde. Y bueno, en el caso de contenedores no tiene nada que ver. En el caso de contenedores, pues el buque llega cuando llega, puede que esté operando más tiempo en el puerto anterior y esto es todo el rato una incógnita. Entonces, todo el tema de
preverlas operativas, hacer la coordinación incluso de los operarios que tienen que ir a conectar, desconectar, bueno, pues es algo que llevamos ajustando en el equipo, bueno, pues algunos meses. Coordinaciones con la naviera, toda la documentación que tiene que mandar la naviera, todo el trabajo que hay que hacer antes de que el barco llegue a la terminal, todos los datos reales de potencia que ahora sabemos que es menor de la que habíamos previsto porque cuando hicimos los diseños no había datos de potencia. Bueno, pues todo esto son lecciones que hemos ido aprendiendo durante este año. Los datos de consumo, ¿no? Y si antes hacía un grito, ¿no? Hacía una llamada a los ingenieros de caminos un poco en base a cómo tienen que o cómo deberían empezar a pensar en diseñar los nuevos muelles, aquí hago una llamada a las flotas para que transmitan de manera fiable los datos de consumo de las flotas, porque esto nos ayudaría muchísimo a todos a hacer un diseño mucho más optimizado de las instalaciones que tenemos en muelle. Para que os hagáis una idea, el consumo de energía de un portacontenedores de 24.000 TEUs, este diagrama es real, no ha subido en un pico 3.100, no ha llegado a 3.100. El estándar nos está pidiendo 8 megavatios, 8.000, ¿vale? Entonces, bueno, aquí es por eso que hacemos dos en bloques de 4 MVA, porque con esos 4 MVA somos capaces de generar para o de conectar más de un buque. Esto es así porque la norma lo establece, pero es así también porque no había datos suficientes para poderlo prever. En el caso de los RoPax, estamos del mismo orden. En el buque que estamos conectando tenemos del orden, como veis, picos que llegan a los 900 kilovatios, mientras que el estándar está pidiendo 3.500. ¿Vale? Aquí es un poco lo que os decía antes. Si hubiésemos construido un OPS más, con dos salidas, dos OPS, dos transformadores, podríamos haber conectado 2 barcos. ¿Y esto cuánto cuesta? Estamos llegando al final. ¿Esto cuánto cuesta? Bueno, pues os comparto el modelo económico de lo que nosotros hemos hecho por ahora y de lo que tenemos previsto. La inversión total de este macroproyecto en Exigent es del orden de 200 millones de euros, de los cuales tenemos aproximadamente 65 millones en curso. Esos 65 millones son la terminal de BES, la terminal de ferry, la subestación de puerto que estamos construyendo, más la posición que tenemos en red eléctrica y los 2 OPS que tenemos en MSC y para cruceros y en Royal Caribbean. Como veis aquí, es prácticamente, es una parte muy importante la parte de red eléctrica de la subestación de media tensión, que esto en la siguiente fase del proyecto, esto se invierte, ¿no? De aquí al 2030, para completar esta inversión, lo que necesitamos sobre todo es construir muchos OPS y hacer cierta parte de línea de red de distribución interna, pero el coste importante, que es el coste de la subestación, ya se ha realizado. Cuando hacemos el análisis de viabilidad económica del OPS, que lo teníamos en cuenta antes, os he explicado un poquito, ¿no? Con el de ferries y tal, pues al final hemos ido a pedir financiación pública. De hecho, todos los proyectos que hemos lanzado tenemos financiación, o bien de los fondos Next Generation o bien de fondos CEF. Que nos financian aproximadamente un 30% o incluso un 40% en algunos de los proyectos. Hemos incluido incentivos para los usuarios. Actualmente la ley de puertos nos permite un 50% en la tasa al buque para los buques que se conectan a OPS. Y lo más importante es, al final, que hay muchos modelos de negocio y que cada puerto tiene que elegir cuál es el modelo de negocio apropiado. Nosotros ahora mismo estamos intentando irnos, como os comentaba antes, a un modelo de negocio
una empresa público-privada que haga el despliegue del resto de OPS. Y hay puertos en los que han ido por una concesión privada, hay puertos que están haciendo la inversión, igual que la hemos hecho nosotros hasta ahora. Bueno, yo creo que aquí en Europa también hay modelos muy distintos. En un mismo puerto puede haber diferentes modelos de negocio y aquí yo creo que lo importante es entender bien cuál es el modelo de negocio que aplica tu puerto y no intentar generalizar, porque aquí no funciona un mismo modelo de negocio para todos los puertos. Llegamos al final con los retos y perspectivas de futuro. Yo aquí básicamente me gustaría señalar simplemente lo más importante es la compra de energía. O sea, una vez que tienes todo montado, tienes que tener la capacidad de comprar y vender la energía, sobre todo de comprar la energía, ya sea con un PPA, ya sea con cualquier tipo de sistema que te permita comprar la energía de manera, digamos, más económica para que tú puedas ofrecer un servicio más económico a tu cliente. Hay muchos retos operacionales. Nosotros hemos ido descubriendo a lo largo de este año de operación en contenedores muchas cosas, pero sabemos que cada día nos toca aprender y yo creo que lo importante es aprender y modular y revisar, iterar las operativas que estás realizando. Importante, vuelvo a repetir, decisión sobre el modelo de negocio. ¿Qué modelo de negocio pones en cada puerto? Y cada puerto aquí es diferente, con lo cual no hay un único modelo. Y sobre todo que la regulación acabo como empecé, que la regulación sea capaz de acompañarnos en todo este proceso, porque quedan muchos temas por regular y es súper importante que esta regulación de aquí al 2030 esté completada. De aquí al 2030 las flotas también terminarán de convertirse. Yo creo que los armadores son muy conscientes de que tienen que convertir sus buques y de hecho ya muchos buques están saliendo de astillero preparados para OPS. Así que yo llego hasta aquí, os agradezco mucho la atención y Rafael, me he extendido suficiente, creo, ¿no? Una presentación impresionante, Ana. Sinceramente, creo que nos has aclarado mucho el tema, ¿no? Nos van a poner las preguntas en pantalla. Un sistema moderno. Vamos a ver qué es lo que nos preguntan. Eso no me deja a mí filtrarlas. Es que eso, ya le veo una pega, ¿no? Primero que haya presentación. Esta es facilita. ¿Qué cables se usan? Son los cables que se usan para que usan las distribuidoras y que usa Red Eléctrica. Cables, mira, me quería venir con uno, como los que he mostrado en la presentación, trifásicos, hay de cobre, de aluminio, no tienen nada de especial, salvo que son súper grandes para transportar toda esa intensidad. No sé si he respondido, Pérez. Sí. Bueno, es una enhorabuena que te dan. Muchas gracias, se la transmitiré a mi equipo, que son los realmente responsables de todo esto. Todo el equipo que es Ana. Bueno, yo tengo un equipo de 12 personas en el puerto, que esto la verdad es que no se hace solo y gracias a estas personas es a las que puedo estar aquí explicando lo que hemos hecho. No está escrita, pero ¿cuánta gente ha participado en este proyecto? A ver, mi equipo más próximo somos 12. Pero es un proyecto súper transversal. Entonces yo en diferentes fases del proyecto he tenido que tirar de gente tanto transversalmente dentro del puerto, tanto del equipo de infraestructuras como del equipo de atraques, como del equipo económico-financiero. O sea que, digamos, en cada fase he tirado de equipo interno, pero luego aparte todos los proyectos se han desarrollado a través de tenders, con lo cual aquí, pues no sé, ahora en la subestación, no sé si tenemos a lo mejor
50 personas trabajando, o sea, es una auténtica pasada. Las tarifas de la electricidad que pagan los armadores están estandarizadas, reguladas. Vale, muy buena pregunta, Óscar. Vale, nosotros las tarifas que cobramos para el OPS, esto ha sido también algo que, bueno, pues que hemos tenido que diseñar de cero. Las tenemos colgadas en nuestra página web, las podéis consultar en la página web del Puerto de Barcelona, en el apartado de tarifas. Son tarifas que pasamos por consejo y que lo que hemos hecho, lo que decidimos hacer para que fueran unas tarifas previsibles para los armadores es poner un término fijo y después un término variable en función de la potencia consumida, de tal manera que el término fijo nos ayudara en la parte de conexión-desconexión, es decir, a cubrir ese coste, y el término variable nos permite vender la energía al precio que nosotros la compramos, que también la compramos con tender, y poner algo también de la amortización de todo el sistema. De tal manera que el armador es capaz de prever lo que le va a costar porque sabe cuánta energía va a consumir, y luego sobre esta conexión-desconexión y precio de la energía se hace una bonificación, como os he comentado antes, en la T1. La bonificación de T1 sí que está estandarizada y regulada porque lo dice la ley de puertos y tienes que hacer un 50% sobre la T1. Las tarifas de electricidad, cada puerto compra, casi te diría, queda muy mal decirlo como puede, pero bueno, nosotros compramos con un tender, hay otros puertos que compran de otra manera y trasladas a tu armador dentro de tu política comercial. Quería una pregunta allá al fondo, pero ahora tienes, espera un momentito. ¿Para barcos militares tenéis pensado algo, tanto dentro de la base como en un puerto civil? Los barcos militares, nosotros no lo pensamos pero es que ellos ya lo tienen. Es decir, nosotros hemos aprendido mucho de las instalaciones de los buques militares. De hecho, una de las empresas que a nosotros nos ha acompañado desde el principio ha sido ISDEFE, que ha estado contratada por nosotros desde el principio, y ellos la experiencia que tenían la tenían justamente con los barcos militares que hace mucho tiempo que tienen el OPS desarrollado. Gracias. Bueno, me ha encantado la presentación. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y muy instructiva para personas como yo que no tenían ni idea de puertos. Bueno, yo soy ingeniero industrial, aunque me he pasado toda la vida involucrada al mundo nuclear. Entonces yo tengo aquí dos preguntas. Por lo que he podido entender, si lo he entendido bien, para todo el tema de la electrificación, vosotros aguas arriba, o sea, vosotros no generáis, sino que dependéis de un generador. Teniendo en cuenta que en Cataluña tenéis 3 reactores que, si no cambia la legislación, estarán cerrados en el 2035 y eso aporta más de un 60% de la electricidad de Cataluña, ¿tenéis hechos alguna proyección económica con el PNIEC en ese sentido? Y la segunda pregunta que te quería hacer es, ¿habéis valorado la viabilidad de poner reactores pequeños como generación de producción para vosotros poder controlar la propia generación y esos PPAs que comentabas con el tema de la producción de la energía? Así que gracias. Gracias. Muy interesantes tus preguntas. No, la respuesta a la primera es no. Nosotros no hemos valorado el impacto que esto puede tener. Es algo que efectivamente está ahí, que todos somos conscientes, pero que entre otras cosas no sabemos cómo va a evolucionar. Pero al final, al estar conectados a Red Eléctrica Española y tener un contrato con ellos, digamos que tenemos esta parte, deberíamos tener esta parte cubierta, o sea, no es algo de lo que nosotros nos tengamos que ocupar como grandes consumidores, de alguna manera. Y en cuanto a la generación, lo que sí que estamos controlando o bueno, intentando desplegar es generación fotovoltaica. No se nos ha ocurrido la parte que comentas, pero fotovoltaica sí, porque tenemos un potencial fotovoltaico de más de 100 gigas en el puerto, tanto en techos de concesiones como en algunos
en algunos muelles que podemos hacer pérgolas y estamos ahora justamente haciendo este despliegue y creemos que de aquí al 2035 vamos a poder tener ahí una parte importante de generación. Gracias. Sí, pero lo que dice ella tiene mucha razón por estabilidad de red. Sí. Pero fotovoltaica es el problema. Yo creo que lo que tú has apuntado es una solución muy buena, el problema que se quiere hacer. Hay una pregunta en pantalla. ¿Qué ventaja tiene el modelo de negocio público-privado con respecto al modelo de concesión? Bueno, que sea un modelo de negocio público-privado no descarta que sea una concesión. Y me explico. Seguramente el hecho de que, o sea, nosotros en lo que estamos pensando es en que nosotros hasta ahora tenemos 5 OPS. Estos 5 OPS y la subestación. De aquí al 2030 tenemos que hacer 24 OPS más. Esto como autoridad portuaria, como entidad pública, no somos capaces de hacer esto en los próximos años, porque estaríamos hablando de licitar 20 OPS o 24 OPS en un año y construirlos. Entonces, en lo que se está pensando justamente es un modelo de empresa que la cual tendría que tener, obviamente, una licitación, porque es lo único que nosotros podemos hacer dentro de la ley del sector portuario. Sí. Dos preguntas. He estado viéndola, o me he quedado por lo menos con la idea de que siempre se alimenta el barco a 6,6 o 11 kilovoltios. Pero en barcos pequeños normalmente la alimentación del barco es a baja tensión. Entonces, eso quiere decir que obligan al barco a tener un transformador para bajar de los 6,6 a la baja tensión, 400 voltios o 440. Sí, en el caso de los ferries, que es así. O sea, los ferries lo que hacen es que han montado un transformador a bordo y hacen esta transformación. En general, la IF lo que se basa más en la demanda eléctrica que tiene ese buque y no en el sistema eléctrico que tiene dentro del propio buque. Entonces, es la propia IEC la que te dice si tienes que dar a 6.600 o a 11.000. Y son los barcos los que tienen que tener esa transformación en caso de que vayan a baja, como es el caso, por ejemplo, de los ferries. Efectivamente tienen un transformador. Sí. Otra pregunta que tengo es, bueno, aunque he visto que en el tema del crucero todavía lo tenéis un poco, pero supongo que algún estudio habéis hecho. En algunos casos, el problema que tienen los buques de crucero es que, claro, como lleguen todos los señores por la noche y se ponen en la discoteca y tal, pues puedes tener 11 o 12 megavatios solamente por barco. No te digo, con que tengas 7, 8 y tengas 4 o 5 barcos en un mes de julio, pues puedes tener un pico de tensión absolutamente, un pico de potencia muy, muy alto. Entonces, normalmente, aunque se conectan también los cables de fuerza y los cables de control, no sé si se exige que el control de la subestación que tiene a bordo un buque de crucero o varios buques de crucero estén conexionados directamente con la subestación de tierra, porque pueden producir desequilibrios por consumo de los barcos muy importantes en la subestación. A ver, nosotros estamos... Pero te refieres a acoplar los dos, es decir, tienen que estar conexionados porque hay veces, yo por lo menos he visto que en algunos buques, en algunos puertos del Báltico, que se reúnen 7 o 8 barcos de crucero, entonces obligaban a veces, por problemas de diferencia de tensión, a aumentar, a que fuese el barco el que arrancase los motores, en propulsión normalmente motores dual fuel o dual fuel diesel eléctrico, y entonces el problema de que fallase la subestación de tierra, lo que hacían es que el propio barco es el que daba corriente a la subestación de tierra para no tener los desequilibrios. Eso lo veo muy, si me permitís, lo veo como operador de barco de cruceros, lo veo muy complicado. El acoplar el barco a tierra yo creo que no es práctico, solamente para transferencia de carga, ¿no? Sí, y darle a tierra del barco los proyectos que estamos desarrollando ya estamos construyendo el primer barco de cruceros, con lo cual el proyecto ya está hecho, visado y todo. Al final el sistema es exactamente el mismo. Me da igual que sean 16 MVA o que sean 7,5.
El sistema es lo mismo, lo que pasa que la infraestructura es más grande. Damos con 4 cables, en el caso de ferries es un cable, en el caso de contenedores son 2 cables. Y el propio sistema de control del OPS, porque claro, el OPS dentro del propio sistema tiene una escala, obviamente, y tiene el sistema de control con el barco. Al final, una vez que tú conectas y sincronizas, es igual que si tuviera el motor auxiliar de a bordo, no hay ninguna diferencia. Con lo cual, realmente, si tú eres capaz de generar esa potencia, que son las curvas que hemos visto, que sí que eres capaz, porque la norma te dice que tienes que llegar a 16 y normalmente estamos en un consumo de 12, yo en el muelle de cruceros tengo 50 megavatios. Entonces, sí que es verdad que cuando tenga 5 barcos conectados a la vez, tendré que jugar con esa simultaneidad para ver un poco cuál es esa simultaneidad y cómo me está influyendo. Para eso estamos diseñando un Energy Management System para poder controlar y prever cómo vamos a jugar con esta potencia. Posiblemente, o a lo mejor en el futuro, tengamos que meter baterías cuando tengamos 5 para poder esos picos de potencia gestionarlos. Pero bueno, ya llegará. ¿No te importa que hable? Sí, una pregunta. En el barco, cuando tienes unos picos de consumo y los motores no son capaces de cubrirlos, hay lo que se llaman los no esenciales. Entonces hay una secuencia de salida de equipos del barco hasta que llegas a adecuar la demanda con la oferta de potencia, ¿no? Eso, cuando tienes una toma de tierra, ¿cómo se gestiona? A ver, si no pasas de los 7,5, tú los picos los gestionas exactamente igual. Nosotros tenemos picos y hemos tenido en las 55 conexiones a lo mejor 3 blackouts y han sido 2 de ellos han sido por buque, no por tierra. Uno sí que ha sido por tierra, pero porque no teníamos acoplado en tierra, pero los otros 2 han sido por buque. Entonces, el propio sistema está tan sobredimensionado que te permite gestionar los picos. Realmente lo que hablan son las protecciones del cuadro del mar. Quiere preguntar allí en la tercera fila. Y luego tenemos también en pantalla otra para contestar. Sí, soy Raúl García, de la Asociación Española de Almacenamiento de Energía. Viendo que en 2019 quizá el uso de baterías podía sonar a ciencia ficción, pero viendo que sabéis que existen y que pueden ser incluso una solución, viendo si he entendido bien el quesito de inversión, que 100 millones de euros corresponden a esos 80 megavatios, o todos no, pero supongo que serán aproximadamente unos 50-60 millones de euros, esa acometida de red eléctrica pedida hace 7 años, o pedida hace 7 años, que necesitas 8 años desde que la pides. ¿Recomendarías a otros puertos que en 2019 no pidieron ese acceso a red que planteasen otras soluciones alternativas que no sea esa acometida de alta potencia de red eléctrica, con el uso, por ejemplo, de baterías que te permiten esa gestión de la demanda, esa gestión de la compra de la energía, esa integración de fotovoltaica? Vale, bueno, te matizo una cosita solo del quesito, que yo también cuando lo he visto, lo he pensado, el queso era solo sobre las inversiones que ya hemos realizado, o sea que el queso era sobre los 64 millones, no sobre los 200. Supongo que ahí cambia tu pregunta. Desde nuestro punto de vista, nosotros a día de hoy creemos que lo mejor que hemos podido hacer ha sido pedir a red eléctrica los 80 megavatios. Somos muy afortunados de tener la potencia necesaria para desarrollar el plan Nexigen. Efectivamente, yo creo que las baterías van a jugar un papel importante, pero no sé en qué momento. Me explico. Sí, ya seguro, pero quiero decir, dentro de nuestro proyecto, no sé en qué momento las vamos a tener que integrar. Porque ha sido un proyecto técnicamente tan exigente, tan aprender cada día un montón de cosas, que a veces, por ejemplo, nosotros nos planteamos meter baterías en el proyecto de ferries y empezamos a hacer el diseño con las baterías. Era tan complejo el proyecto en sí mismo que meter baterías lo complicaba aún más, porque metías un vector que también era en aquel momento, te estoy hablando de aquel momento, no de ahora, que yo sé que ahora está mucho más desarrollada, metías un vector que volvía a ser otra prueba de concepto. Prácticamente metías 3 pruebas de concepto en una. Entonces decidimos simplificarlo. A día de hoy yo sé que en breve las baterías van a jugar un papel súper importante en este proyecto, pero
lo dejamos para más futuro. Pero Ana, con la inversión que vais a tener en fotovoltaicas sin baterías, no, está claro, está claro. Es obligado. Está claro, en las baterías en fotovoltaicas está claro que es obligado, pero yo creo que él se refería más a los picos o incluso a baterías que nos puedan complementar para que no tengamos necesidad de tanta potencia de origen. Sí. Tienes en pantalla otra pregunta parecida a esto. A ver, me llama mucho la atención cómo piensan gestionar el acceso a la potencia, tanto de forma técnica como de coste. ¿Piensan pedir potencia para el máximo de varios cruceros a la vez, aunque sea algo puntual? Vale. Habrá una tarifa eléctrica específica para los puertos. Bueno, afortunadamente yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y es que como vamos aprendiendo sobre la marcha, afortunadamente no vendrá toda la potencia a la vez, entonces creo que tendremos tiempo de irnos adaptando. Me explico. En el momento en que la subestación se ponga en marcha, nosotros tendremos solo 2 instalaciones de cruceros conectadas, con lo cual la gestión será que tenemos más energía de la que realmente necesitamos y a partir de aquí, paulatinamente, se irán enganchando el resto de OPS. De aquí al 2030 sí que tenemos previsto, de hecho estamos ya en el diseño de, por un lado, un gemelo digital de toda la instalación que estamos haciendo que nos permita hacer una previsión y escenarios en diferentes supuestos y luego cada OPS, cada subestación OPS tiene una SCADA que estamos integrando dentro del Energy Management, del sistema de gestión de energía de la subestación, que es desde donde vamos a hacer toda esta gestión. Al final es digitalizar y poner sistemas que nos permitan realizar esta gestión. ¿Cuánto tiempo tarda una conexión a estar operativa una vez el buque está atracado? Pues ahora nosotros estamos conectando los portacontenedores aproximadamente en 1 hora. Estamos hablando de buques que se quedan a lo mejor 72 horas, 60 horas en puerto y desconectamos. La desconexión es muchísimo más rápida. Depende también si el buque ya viene con el commissioning hecho de sus equipos o no. Entre mi idea de este año con los KPIs es intentar bajar esto, intentar no hacer conexiones más allá, o sea, que siempre sean menos de 1 hora. En el caso de ferries estamos conectando en 20 minutos. El barco llega, cuando el barco llega ya está todo preparado y se conecta, cuando la tripulación da el ok. La diferencia de uno y otro es que el buque ferry que viene es el mismo buque cada día, la misma tripulación, los mismos operarios abajo y entonces al final es una operación repetitiva que es mucho más sencilla de hacer. En el caso de los contenedores es un poco diferente. ¿Alguna pregunta más en la sala? Mira, a ver si... Pero ya nos va dando ya nos va dando la hora. Hemos abusado mucho de Ana. Has comentado que, claro, cada puerto tiene un criterio comercial para implantar los precios, pero desde el punto de vista del armador, ahora el hecho de estar en puerto penaliza enormemente las multas por el FUEL-EU y el C2, y por lo tanto hay un coste de oportunidad bueno para el puerto, que es decir, yo no comparo con lo que cuesta quemar un combustible normal, sino que yo comparo con el quemar un combustible normal más las multas, o un combustible bio o sintético que hoy día pues es prácticamente un 70 o incluso el doble precio del otro. ¿La tarifa de la electricidad está comparado con el coste caro o con el coste convencional? Hombre, tenía que preguntar cuánto costa això, ¿no? A ver, yo es que vengo del mundo comercial y no me voy a quedar sin clientes, entonces la tarifa evidentemente está comparada con una tarifa que permita mantener a mis clientes en el puerto de Barcelona. Un puerto sin barcos no es un puerto. Barcelona siempre va a tener barcos. No. Y bueno, en cualquier caso no tiene bajo nuestro punto de vista también de empresa pública, no tendría ningún sentido utilizar estas instalaciones para
para que los barcos estuvieran penalizados cuando llegan. O sea, nuestro objetivo es muy claro, nuestro objetivo es descontaminar. En este camino de la descontaminación tenemos que ir de la mano con los armadores, que son nuestros clientes, con las terminales, que también son nuestros clientes y que son las que nos permiten que como puertos subsistamos económicamente, y nuestra idea no es ir al máximo, entre otras cosas porque las multas de 2030 son tan elevadas que sería totalmente inviable hacer, bueno, yo creo que sería, bueno, no sé qué adjetivo utilizar, pero vamos, no es la idea. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Yo creo que ya Muchas gracias. has hecho un gran esfuerzo por atendernos. Y bueno, pues simplemente darte un aplauso y darte las gracias. Muchas gracias, un placer. Pues nada, hasta otra vez, que no os hayáis aburrido. Habéis aprovechado.